Hola, ¿qué tal, estimados directores y supervisores? En la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar, la autoridad educativa menciona que los colectivos docentes y agentes educativos trazarán el sentido y la organización de las actividades pedagógicas del ciclo escolar 2025-2026. Ello conllevará a abordar dos procesos centrales en la vida cotidiana de los centros y escuelas de educación básica: el proceso de mejora continua y el codiseño del programa analítico. Desde la perspectiva de la nueva escuela mexicana, tales procesos son territorializados y se despliegan desde la particularidad de cada comunidad en la que se inserta la escuela o el centro. Para ello, será necesario leer la realidad del territorio y las múltiples dimensiones que en él se expresan. Esta tarea requerirá de la asesoría y acompañamiento de parte del personal de dirección y de supervisión en el ámbito de sus respectivas funciones. La autoridad menciona que es importante señalar que una mirada externa, profesional y empática posibilita ubicar condiciones y circunstancias de la escuela que pueden escapar de la mirada del colectivo docente. El trabajo de indagación, diálogo y reflexión que se propone a los colectivos en la fase intensiva parte del principio de que la realidad no es algo estático, siempre está en movimiento y las acciones de todos los sujetos que interactúan en ella la impactan y la modifican. La intervención es fundamental para crear, en el más amplio sentido de la palabra, las condiciones para el diálogo reflexivo y crítico, para dar cuenta de la realidad en la que se ejerce la docencia y contribuir a su transformación. Temas y propósitos: la lectura de la realidad, punto de partida para el programa analítico y el programa de mejora continua. El propósito es acordar estrategias para dirigir, asesorar y acompañar el proceso de lectura de la realidad que realizará cada colectivo docente para la construcción del programa analítico y del programa de mejora continua. Preparación de la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar. El propósito es organizar las actividades de la fase intensiva con los colectivos docentes. Está iniciando un nuevo ciclo escolar y es importante reconocer lo que se avanzó en el ciclo anterior en cuanto al logro de los aprendizajes de los estudiantes, el desarrollo de su pensamiento crítico, los vínculos de la escuela con la comunidad, las metas establecidas en el programa de mejora continua y los desafíos y experiencias que dejó el codiseño del programa analítico. Hacer este balance permitirá no partir de cero, sino más bien retomar el camino donde se quedó y avanzó. Esta revisión no debe limitarse solo a los aprendizajes que desarrollaron niñas, niños y adolescentes, ni a los porcentajes de avance alcanzados en las metas establecidas en el programa de mejora continua. Eso sería limitar la mirada y dejar de ver una gran parte de la realidad de la escuela. Es importante que, en cada inicio de ciclo escolar, se vuelva a observar el contexto para reconocer lo que ha cambiado en las condiciones, situaciones o problemáticas de la escuela y comunidad. La fase intensiva, los colectivos docentes y de agentes educativos reflexionarán en torno a la lectura de la realidad como punto de partida para el codiseño del programa analítico y el proceso de mejora continua. Por lo anterior, las orientaciones pretenden que el personal con funciones de supervisión y de dirección cuente con herramientas para apoyar a sus colectivos en este ejercicio crítico. ¿Por qué leer la realidad cada ciclo escolar? Para ayudar a responder esta pregunta, les sugerimos revisar el video Problematización de la realidad. Este insumo también está sugerido en las orientaciones para los colectivos, por lo que su revisión y análisis servirá para el momento en que se trabaje con docentes y agentes educativos. Algunos planteamientos centrales del video se representan en el esquema de la página 5 del documento Orientaciones. El anexo 1. Algunas consideraciones en torno a la realidad en movimiento y los procesos de la escuela. Describe más ampliamente los elementos anteriores. Se sugiere dialogar en torno al acompañamiento que requieren los colectivos en el proceso de leer la realidad. Pueden apoyarse en preguntas como las que se muestran en la página 6 u otras que se propongan. Asimismo, se les sugiere dialogar en torno a los aspectos que pueden favorecer el acompañamiento que brindarán a sus colectivos en la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar. En la página 6 del documento Orientaciones se proponen algunos, pero se pueden considerar. Preparación de la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar. Las orientaciones, según menciona la autoridad educativa, se diseñaron con el propósito de dar mayor espacio a la toma de decisiones de los colectivos en torno a las formas de organización para abordar los temas centrales: lectura de la realidad, codiseño del programa analítico y la revisión del proceso de mejora continua, con la finalidad de poder definir las formas de organización de acuerdo a las necesidades de la escuela, además de contar con tiempo para las actividades necesarias para el inicio del ciclo escolar y recibir a niñas, niños y adolescentes. En este escenario es importante que directivos y supervisores analicen las orientaciones para la fase intensiva y decidan las mejores estrategias para promover la reflexión
reflexión, el diálogo y la toma de decisiones en torno a la lectura de la realidad, el codiseño del programa analítico y el programa de mejora continua, la organización de las sesiones, el tiempo que destinarán al análisis de cada uno de los temas propuestos y las actividades para su abordaje, los apoyos que requieren para trabajarlos, los asuntos relativos a la preparación del inicio del ciclo escolar 2025-2026 que resulten necesarios y otros aspectos que consideren relevantes. Finalmente, es importante tener presente que los procesos que inician los colectivos docentes y de agentes educativos en la fase intensiva no se concluyen en la semana de trabajo, sino que podrán concretarse en los primeros meses del ciclo escolar. Tanto el programa analítico como el programa de mejora continua son documentos de trabajo de la escuela. La autoridad menciona que no se conviertan en una medida de control y a evitar prescribir formatos o solicitarlos al concluir la fase intensiva. Recuerden que, durante el primer mes del ciclo escolar, las escuelas seguirán recabando e interpretando información para su construcción. Asimismo, estos documentos son abiertos, flexibles, se ajustan a lo largo del ciclo escolar. En ese sentido están vivos e inacabados. Por otra parte, por primera ocasión la SEP diseñó orientaciones para el Consejo Técnico Escolar en escuelas multigrado. Se sugiere analizar las orientaciones para esta modalidad educativa, así como los anexos y recursos específicos. Para las supervisoras y supervisores que realizan el Consejo Técnico Escolar con escuelas multigrado de la zona escolar, se recuerda que, en la lectura de la realidad que inician en la fase intensiva, pueden hacer ejercicios a partir de elementos que las escuelas tengan en común, pero es muy importante que cada escuela reconozca sus particularidades para el diseño de sus procesos. En el codiseño del programa analítico, la identificación de contenidos comunes a lo largo de las diferentes fases o entre campos formativos, entre otras rutas de integración y articulación de contenidos, puede ser útil, en especial para las escuelas unitarias. Esto puede servir para organizar la planeación didáctica integrando a todas y todos los estudiantes en un mismo proyecto o secuencia didáctica. El anexo 3, que refiere al proceso de mejora continua, ofrece consideraciones para dar flexibilidad, integralidad y territorialidad a cada fase de este proceso. Las escuelas unitarias podrían requerir un mayor acompañamiento, por lo que es importante que durante la fase intensiva se generen espacios para abordar situaciones específicas. De igual manera, se sugiere que revisar la información que se presenta sobre la jornada de concientización sobre la gravedad del abuso sexual y el maltrato infantil, ejercicios integradores del aprendizaje, estrategia Vive Saludable, Vive Feliz, campaña por la paz y contra las adicciones, el fentanilo te mata, aléjate de las drogas, elige ser feliz, y sobre la beca universal Rita Cetina para identificar aquellas acciones que se dirigen al nivel educativo en el que labora y analicen cómo podrían aprovecharlas para favorecer las condiciones de aprendizaje de niñas, niños y adolescentes. No omito mencionar que en la parte final del documento está el listado de insumos y referencias que pueden ser de gran utilidad para lograr el éxito en las jornadas de trabajo docente.